a reflexionar. Yo me voy a acercar un poquitito acá. Me siento, ahí está. Sé que ahí tengo una vista bien cerca con lo que nos están allí acompañando. Estaba mirando que hay una buena cantidad de personas conectadas. Bienvenidos. Queremos decirte que podés escribir allí algún pedido especial, algo que quieras agradecer o pedir. Y así que en esta noche, una noche justamente de oración, vamos a reflexionar en esta noche sobre un tema que hace mucho tiempo es como que vengo meditando, reflexionando, viendo cosas que van sucediendo, y me llamó la atención, por ejemplo, acerca de la prosperidad. Y es interesante el Evangelio de la prosperidad, ¿sí? ¿Por qué digo el Evangelio de la prosperidad? Porque hay muchos que predican acerca de este Evangelio de que si uno sirve a Jesús, te va a ir bien, vas a prosperar, vas a ir para adelante. Si uno sigue a Jesús, es como que las cosas tienen que ir todo para arriba, ¿sí? Tienen que tu economía allí, tu cuenta bancaria, mes a mes se tiene que abultar. ¿Será tan así? Yo decía. ¿Será que esto es así como muchos dicen? Por ejemplo, en este día caminaba por una de las peatonales aquí en nuestra ciudad. De paso, en nuestra ciudad tiene una peatonal de una cuadra, aquí tenemos, ¿no es cierto? Y en esa peatonal, una mujer sentada allí me dice, ¿me da 20 pesos para comprar pan? Y cuando esta mujer me pide 20 pesos para comprar pan, yo miro, era una mujer originaria, y miro alrededor, veo cantidad de casas de deporte con grandes cantidades abultadas de dinero, gente que pasaban con cantidad de bolsos comprando en la zona. Y esa mujer allí le miraba y decía, esta mujer quizás tenga que descansar de esta forma porque nosotros no le damos cabida en esta sociedad. Porque yo soy culpable también de hacer la diferencia. Y me sorprendió que había no solamente ella, había más adelante había otra, a la vuelta había otro, di vuelta había más personas. Y no eran todos originarios, digamos, porque muchos también dicen, los originarios son así. Y me puse a pensar cuán malvados nos estamos volviendo. Cuán malvados nos estamos volviendo como personas, porque si esa persona está de esa manera pidiendo algo allí, necesita trabajo, necesita algo. Y entonces me fui un poco al Espíritu Profecía, a ver qué puede decir el Espíritu Profecía acerca de esto, y encontré una de estas citas. Dice, en todos los siglos la riqueza y el honor han llevado aparejado mucho peligro para la humanidad y la espiritualidad. Cuando un hombre prospera y todo habla bien de él, es cuando corre especialmente peligro. ¿Escucharon? Cuando un pastor prospera, le va bien, ojo. Cuando un anciano de iglesia está prosperando, le está haciendo bien, tranquilo. Cuando alguien de dentro va prosperando con todo, nos dice, tenemos que tener cautela. Sigue diciendo, el hombre es humano. La prosperidad espiritual continúa tan solo mientras el hombre dependa plenamente de Dios para obtener sabiduría y perfección de carácter. Necesitamos de Dios, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de esa perfección en medio de la prosperidad. Porque de nada sirve que yo prospere, de nada sirve que yo tenga un montón, ¿sí? Pero si espiritualmente esa mujer me pide pan y yo pase de largo y no haga nada. Gracias a Dios,
Dios nos da los recursos, pudimos ayudarle en lo que ella podía, esta mujer, pero qué diferente hubiese sido si todos pensásemos como Dios quiere que pensemos, que hagamos las cosas en este mundo. Veo un mundo muy materialista, veo un mundo donde se corre detrás del dinero de una manera impresionante. Muchas veces hablando con varios conocidos y ya tienen cantidad abultada de cosas, propiedades, vehículos, y aún así siguen y siguen y siguen corriendo. Fíjense lo que sigue diciendo esta cita, dice: la prosperidad espiritual continúa tan solo mientras el hombre dependa plenamente de Dios para obtener sabiduría y perfección de carácter. Los que sienten más su necesidad de dependencia de Dios son generalmente los que tienen menos tesoros terrenales y honores mundanales de los cuales depender. Escuchen bien lo que dice esta cita. Dice: y los que sienten más su necesidad de dependencia de Dios generalmente, ¿quiénes son? Los que tienen menos tesoros terrenales y honores mundanales. Y es interesante en el Evangelio de la Prosperidad. Por ejemplo, hoy me mandaron en una de las universidades, que creo que está en Córdoba, me manda cada tanto su publicidad para hacer estrategia de cómo la empresa llevar adelante. Es más, en estos últimos días he visto muchos videos de cómo administrar, y está bien cómo se tiene que administrar, pero, ¿cuál es el pero? Que muchas veces la forma en la cual nosotros administramos con egoísmo, ¿sí? Lo hacemos de una manera: yo acumulo, y en un rato se van a dar cuenta un poco más de esto, porque vamos a leer algunas otras citas que son interesantes. Por ejemplo, me hice la pregunta acerca de la viuda pobre que dio la única dracma allí delante de Jesús, todos los discípulos, y Jesús mismo dijo: esa mujer dio más que todo lo que estaban allí, porque los otros dan de lo que en su cuenta bancaria tienen, de sus ahorros en dólares que tienen, porque ellos están seguros que tienen sus vehículos, ¿sí? Ellos están seguros por todo lo que tienen, entonces ellos dan de lo que saben que tienen. Pero esta mujer dio lo único que tenía. Me puse a pensar, ¿qué pasó con el Evangelio de la Prosperidad con esta mujer? Y leyendo un poco más de Espíritu y Profecía, dice que los mismos rabinos que estaban en ese lugar le habían llevado a esa situación a esa mujer. Los mismos pastores, ¿sí?, de esa iglesia le habían llevado en esa situación a esa mujer, ¿sí?, a estar en una situación de pobreza, porque le habían sacado sus propiedades, le habían sacado sus bienes. El Evangelio de la Prosperidad no se basa en robar a otro o hacer, ¿no es cierto?, de que el otro viva mal y yo viva bien. El Evangelio de la Prosperidad que nosotros como Iglesia Adventista predicamos es justamente el Evangelio de la igualdad. El Evangelio de los discípulos en Pentecostés. Los discípulos veían que su hermano no tenía, entonces vendían y compartían, y acá repartían uno a otro, y eso hacía que prospere. Interesante, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 10. Allí vamos a leer Marcos 10, versículo 17 en adelante. Es un capítulo muy conocido, digamos, porque justamente habla acerca de este joven que se acerca a Jesús y comienza a hacerle algunas preguntas interesantes, ¿no es cierto? Marcos, acá busco capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor,
y creo que todos los que se están conectando, todos los que van a ver este video, es porque quieren de alguna manera heredar la vida eterna. Es más, una de las búsquedas del ser humano hoy en día es la eternidad. La eternidad a través del deporte, hoy se fomenta mucho el deporte porque quiero vivir más días. Otros se congelan al morir porque creen que la ciencia le va a hacer, ¿no es cierto?, de alguna manera en el futuro resucitar. Otros están almacenando todos sus pensamientos en una base de datos porque allí esa base de datos luego con el tiempo, aunque yo no esté físicamente, un robot puede repetir todas mis palabras, puede hacer todo lo que yo quiero, lo que yo decía o pensaba, ¿no es cierto? Entonces se almacena y queda allí como eterno. La eternidad es algo que el ser humano busca. Y acá podemos ver a este joven que quería la eternidad, la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Siempre. Es más, hoy hablaba con mi hijita, estábamos juntos, y le decía a ella, es como que este muchacho decía, yo soy de cuarta, quinta generación. Mi papá tenía grandes empresas. Y encima yo, o sea, papá se sentaba conmigo y yo me sentaba allí en el regazo de papá y papá me enseñaba. Yo sé todo eso. Yo sé cada uno de esos. Es más, he guardado todo eso. Y dice que Jesús inclina su mirada con una mirada tierna, compasiva, salvífica, porque vio que este muchacho estaba confundido. Este muchacho tenía el evangelio de la prosperidad. Este muchacho creía que porque todas las generaciones anteriores a él fueron benditas, porque Dios bendice las generaciones, yo también estoy acá, soy de eso y estoy. Y es uno de los mayores peligros que corremos nosotros al pensar esto. Así que en esta noche quiero animarte, quizás alguien aquí en el templo o allí en la casa no está bien financieramente y piensa, y yo sirvo a Jesús, tranquilo. Los discípulos servían a Jesús y Jesús le dijo, usted tiene que llevar la alforja, algún abriguito y vayan por el camino, tranquilo. Elías andaba por muchos lugares y Dios proveía su hospedaje como Eliseo. La viuda, la esposa con su esposo allí prepararon un lugar porque ellos veían que siempre pasaba él por ese lugar y Eliseo descansaba allí en ese lugar y ellos fueron bendecidos. Tuvieron un hijo, Dios bendijo a ese matrimonio a través de también de alguna manera de esa generosidad de este matrimonio. Pero podemos ver a un Eliseo que estaba pensando en las cosas del cielo. Y ahí es donde yo me hice esta pregunta acerca del evangelio y la prosperidad. ¿Será que porque estoy bien? Porque muchos también, inclusive podemos decir, qué buen administrador, un buen mayordomo. Pero fíjense, por ejemplo, le voy a leer otra cita del Espíritu de Profecía que tengo aquí. Dice, existe una gran necesidad de que oremos por los hombres que ocupan posiciones elevadas. Ellos necesitan las oraciones de toda la iglesia, porque han recibido prosperidad e influencia. Uno de los pedidos del Espíritu de Profecía dice orar por las personas que reciben influencia porque van a recibir prosperidad. Y ella sigue diciendo acerca de un hermano que ella en una de los congresos que tuvieron, ella dice, usted tiene muy poco sentido de carácter.
exaltando de la obra para esto. Y ella sigue diciendo, voy a hacer girar mi pantalla para poder ver todo. Dice, usted tiene muy poco sentido de carácter, exaltando de la obra para estos últimos días. No ha hecho sacrificio por la verdad. Tiene un espíritu mezquino y tacaño. Ha cerrado los ojos a la necesidad de los angustiados y menesterosos. No ha sentido compasión para aliviar las necesidades de los oprimidos. Tampoco ha estado dispuesto a ayudar a la causa de Dios con sus bienes o proveer para las necesidades de los que sufren. Su corazón está en sus tesoros terrenales, a menos que no se sobreponga a su amor por las cosas del mundo, no tendrá lugar en el reino de los cielos. Interesante. Y ahora, en un congreso, ¿qué nos quiere decir esto? Esta era una persona, líder, ¿sí?, en la iglesia, alguien que estaba, y por eso ya antes de eso también dice, hay que orar, porque Dios te va a hacer prosperar, Dios te hace, no sé, de alguna manera, estar bien. San Pablo dice, con que tengas abrigo y sustento ya es suficiente. Ahora, es interesante que nuestro mundo no nos dice eso. Nuestro mundo nos muestra otra realidad y muchas veces nosotros caemos detrás de todo eso. Es por eso que en esta noche quería traer este tema para que podamos reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con los bienes que el Señor me está dando? Y si hay alguien que no está teniendo, está sufriendo y es fiel a Dios, está allí siendo fiel a Dios y ve que no está prosperando, ¿sí?, tranquilo, Jesús está con vos, Jesús está con nosotros. No quiere decir que si uno no está, acordate de la viuda pobre, acordate de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un loco, mal vestido, allá gritando, pero predicando. Ahora, lo que Dios sí quiere de vos, siendo rico, siendo pobre, que prediquemos el Evangelio. Y una de las cosas en las cuales el Espíritu de Profecía hace hincapié, ese Evangelio no solamente se predica de palabras, sino con obras, en el sentido de que justamente todo lo que vamos haciendo va mostrando de que realmente somos hijos de Dios. Hace unos días, mi esposa me comenta así algunas cosas y me pone triste en el sentido de que hay muchos chicos, una gran cantidad de chicos que están en situación de calle o no tienen para comer y es interesante que yo me ponía en un lugar prácticamente donde no puede haber eso, decía yo, porque todos somos de alguna manera del Evangelio de la prosperidad. Y cuando estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, estoy hablando del Evangelio de ayudar. Si yo veo que él está mal, vamos a ver qué hacemos para que él salga adelante, ¿sí? Para que él de alguna manera no esté y no hacer como aquellos hombres que habían pasado, ¿no es cierto?, por arriba de aquel que le habían robado y nadie hizo caso. Sí, pasó uno y pasó otro hasta que vino el buen samaritano y ayudó a aquella persona. Entonces me hace pensar mucho esto de que yo como cristiano puedo estar alardeando de las cosas que tengo, pero no son mías, no me pertenecen. Nada de lo que yo tengo me pertenece. Dios me dio. Y entonces eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y si Dios me dio es justamente para beneficio de las cosas que estoy haciendo, pero justamente para poder ayudar, para poder de alguna manera también socorrer a aquellas personas que están en necesidad. Sigue diciendo aquí una parte más, voy a leer de este comentario acerca del joven rico. Dice, este joven tenía grandes posesiones y su corazón estaba fijo en ellas. No podía, dice, consentir en transferir sus tesoros al cielo, apartando sus afectos de ellos y haciendo bien con ellos, bendiciendo
a la viuda y al huérfano, y ser así rico en buenas obras. El amor de este joven por sus tesoros terrenales era más fuerte que su amor por su semejante y por la herencia inmortal. Cuando leo esto me conmueve, yo digo, y me puse a pensar en mi vida. ¿Y saben qué? He estado perdido atrás de esto. He estado perdido haciendo justamente el evangelio de la prosperidad. Muchas veces, que ese es otro tema que por ahí estoy preparando también, acerca de diezmo y ofrenda, que es una gran bendición dar y ver cómo Dios protege, pero no siempre es justamente para la prosperidad, porque muchas veces también podemos decir eso es para la prosperidad. Dios te va a prosperar, Dios va a estar, pero no siempre es justamente a través de eso, porque muchas veces pensamos, yo voy a dar por esto. No, Dios está contigo, Dios sabe tu necesidad. Jesús dijo, yo conozco los pajaritos, sé la necesidad de los pajaritos, y si sé la necesidad de los pajaritos, aún más tu necesidad va a cubrir, Dios va a cubrir de alguna manera. Y si estás pasando por una necesidad, Dios también quizás te está puliendo, te está ayudando a ver la vida de otra manera y poder comprender de que Él es el que te sustenta. Él es tu Salvador. Él es el creador de este cielo, de este universo, y el que nos da la vida. Ahora fíjense lo que sigue diciendo acerca de este joven. El espíritu de profecía dice, no quería transferir de su cuenta terrenal a la cuenta. Es interesante transferir, hoy en día nosotros transferimos mucho, usamos mucho la transferencia, y él no quería transferir sus tesoros terrenales a los bancos del cielo. Hizo su elección. El incentivo presentado por Cristo a asegurarse un tesoro en el cielo fue rechazado por cuanto no podía consentir en cumplir con las condiciones. El poder de su amor por la riqueza terrenal triunfó, y el cielo, con toda su atractiva gloria, fue sacrificado por los tesoros del mundo. El joven estaba muy triste por cuanto quería los dos mundos y sacrificó el celestial por el terrenal. Él quería los dos mundos. Dígame si ustedes quieren ir al cielo. Si se están conectando es porque quieren ir al cielo, quieren la vida eterna. Ahora, ¿estás dispuesto a sacrificar tus bienes terrenales por el cielo? ¿Estás dispuesto a dar para que la obra avance, para que el evangelio se predique con poder, para que muchas personas puedan conocer a Jesús? ¿Estás dispuesto a dar eso? ¿Estás dispuesto a jugarte por Jesús? Y esa es la pregunta que me hacía yo. ¿Será que estamos dispuestos? ¿Será que vamos a hacer ese trabajo? Este joven sacrificó el cielo por los bienes terrenales. O sea, prefirió seguir justamente su vida terrenal, y sigue diciendo más, y es interesante lo que el Espíritu de Profecía dice, muy pocos se dan cuenta del poder de su amor por la riqueza, hasta que se ven obligados a pasar por prueba. Muchos que profesan seguir a Cristo muestran entonces que no han estado preparados para el cielo. Su obra testifica que aman la riqueza más que a su semejante o a su Dios. Igual que el joven rico, preguntan por el camino a la vida, y cuando se les señala el camino y consideran el costo, se convence de que deben sacrificar sus riquezas terrenales y llegan a ser ricos en buenas obras. Deciden que el cielo cuesta demasiado. Cuando más grandes son los tesoros acumulados en la tierra, más difícil es para el que lo posee darse cuenta de que no son suyos, sino que son prestados para usarlo para la gloria de Dios. Estos tesoros que Dios nos da no son nuestros. Y mientras leía esto y pensaba, ¿cuántas personas saben acerca del sábado? Saben acerca del sábado, día del Señor, pero no, tengo que trabajar.
venía pensando hace un rato, y miércoles de oración, no, pero estoy ocupado, mi negocio, y me puse a pensar mi vida también en los negocios, y muchas veces sacrificamos el cielo por cosas terrenales. Muchas veces sacrificamos las cosas del cielo por cosas que son pasajeras. ¿Vas a hacer eso en tu vida? ¿Vas a dejar el cielo por una casa quinta, una 4x4, lancha? No sé, ¿qué estás teniendo? El evangelio de la prosperidad, tenemos que tener cuidado, porque ese evangelio es justamente algo totalmente contrario a lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús dejó el cielo donde tenía su gloria, era el rey del universo, se despojó y vino y se hizo pobre. Y se vino y se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. ¿Ricos en qué? En buena obra, en ayudar al prójimo, como esta persona que estaba pidiendo. Allí ayudar al más necesitado. Es interesante que justamente nuestro corazón, al ser egoísta y al estar lejos de Dios, inclusive, podemos ver este joven no estaba lejos de Dios porque iba a la iglesia, leía la Biblia, y él estaba seguro de que guardaba todas estas cosas. Y es ahí donde me preocupa, porque aquí ya le está hablando a gente que son religiosas, a gente que son adventistas, católicos, evangélicos, ¿sí? Aquí le está hablando a alguien que está teniendo un credo y dice, sí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esto? Aquí se ve el poder de la riqueza. A ver, creo que leí. La fuerza del amor a la riqueza en la mente humana es casi paralizadora. Muchos se emboban por la riqueza y actúan como si no estuvieran en su sano juicio. Cuanto más tienen de la riqueza de este mundo, más desean. Sus temores de ver en necesidad aumenta con su riqueza. Están siempre dispuestos a acumular bienes para el futuro. Son mezquinos, egoístas y temen que Dios no haga provisión para las necesidades futuras. Cuando leí esto me hizo una radiografía, ¿sí? Me hizo, no una radiografía, me hizo, ¿cómo se dice esto? Una tomografía, ¿sí? Fue impresionante que justamente el amor a las cosas de este mundo te hace perder el foco, te hace perder lo importante que es el reino de los cielos y no las cosas de este mundo. Están siempre dispuestos a acumular, dice, para el futuro, son mezquinos, egoístas, temen que Dios haga provisión. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Es más, quizás algún hermano allí está y está preocupado, pero en este día tuvo comida, tuvo un lugar donde descansar. Ya está. San Pablo dice, ya tenés lo que es suficiente, está contento. Mi amigo, mi hermano, esté contento. Dios ya te bendijo. No, pero no puedo comprar el auto, la moto, lo que está, no puedo. Tranquilo. Pídale a Dios y si Dios ve necesario va a hacer esa adquisición. Si no, tranquilo. Siga predicando. Siga predicando. No importa si tenemos mucho o tenemos poco, pero tenemos que seguir predicando, y más en esta época. Pero predicando acerca de un Jesús que quiere salvar y que quiere ayudarnos para justamente encontrarnos con la vida eterna. Justamente para que podamos ser parte del reino de los cielos. Esa es la predicación de esta época. Quiero animarte a que puedas dejar de lado las cosas de esta tierra y comenzar a poner la vista en las cosas del cielo. Jesús, cuando su madre se acerca después de haberse perdido en la multitud, se acerca y Jesús hace una declaración y dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Estás dispuesto a estar en los negocios del Padre o en el negocio donde vos administrás? ¿Estamos dispuestos a seguir
ese negocio del cielo, que es la predicación, la salvación de la alma, correr por el necesitado. El hombre pobre que tiene fe y confía en Dios, que confía en el amor y el cuidado del Señor, que abunda en buenas obras y que con buen criterio usa lo poco que tiene para bendecir a los demás con sus recursos, es rico en Dios, considera que su prójimo tiene derecho, que él no puede descuidar sin dejar de obedecer a los mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los pobres, que son ricos con Dios, consideran la salvación de su semejante de mayor importancia que todo el oro y la plata que el mundo contiene. Es interesante lo que Jesús nos plantea acá. Las personas que menos tienen son las más favorecidas. ¿Y el Evangelio de la prosperidad? ¿Qué pasa? ¿Estamos errando? Jesús dice que los más pobres en dinero, ¿sí? Simeón, cuando entra al templo, era un abuelito. Los sacerdotes no le tenían en cuenta. Era un abuelito más. Viene en su bici, los otros llegaban en su vehículo de alta gama, se bajaban, oraban, grandes oraciones. Me puse a pensar en toda esta vanidad que estamos viviendo. ¿Será que estamos dispuestos a dejar todo para realmente ser parte de ese cielo maravilloso? Y te insto nuevamente, y a los que están aquí, a que podamos predicar el Evangelio. Y como decía el Espíritu de Profecía, no solamente de palabra, sino con hechos. ¿Sí? Allí hay un necesitado, yo sé que hay un vecino que no está teniendo comida, llévale. Yo puedo ser un gran catedrático, un gran hombre, un médico, no sé, prestigioso, ¿sí? Pero allí enfrente hay un joven que se está muriendo de hambre. Capaz no se muere físicamente, pero está teniendo hambre. Llévale algo. Jesús te está dando justamente eso para ayudar. No para tu egoísmo, para comprarte tu lancha que gasta mucha nafta. ¿Sí? Tu lancha gasta mucha nafta. ¿Sí? Las camionetas nuevas, la nafta gastan muchísimo. ¿Sí? Y a veces nosotros vemos que ese evangelio de la prosperidad parece el correcto. Pero podemos ver a la luz del evangelio de Dios que no es así. Jesús te va a dar lo que necesitas. ¿Sí? Y lo que te está dando de más es justamente para poder solventar a otras personas que están padeciendo necesidades. Cierro con esto. Dice, los más humildes y los más pobres de los fieles discípulos de Cristo, ricos en buenas obras, son más benditos y más preciosos a la vista de Dios que los hombres que se jactan de sus grandes riquezas. Son más honrables en las cortes celestiales que los reyes y nobles más exaltados que no son ricos en Dios. Esto está en Testimonio para la Iglesia 601. Todas las citas que leí están en Testimonio para la Iglesia, y la primera cita que leí allí para alguno que quiera corroborar, Testimonio para la Iglesia 598 en adelante, y también está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 153, ella habla acerca de esto. Podemos ver de que Dios nos quiere predicando el Evangelio, humildes y sencillos de corazón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga como iglesia para poder justamente ver esto del Evangelio y la prosperidad. Dios nos prospera. Dios, el hecho de estar vivo hoy con toda esta pandemia es, gracias Señor, tengo vida, tengo la oportunidad de hablar, tengo la oportunidad de moverme, tengo la oportunidad de estar con ustedes, gracias Señor. Este día tuve mi plato de comida. Es más, le decía a mi hijita, tenemos un lugar que tiene aire, hace calor afuera. Esa gente que estaba pidiendo estaba muriendo de calor. ¿Sí? Y yo le decía a esa persona, casi seguro nunca se va a comprar un aire. Nunca, nunca. ¿Pero por qué nunca? Porque nosotros, los seres humanos, somos egoístas.
porque yo, Roberto, soy egoísta. Por eso Dios nos llama la atención a que si Él nos da, es justamente para que otros puedan compartir. José fue próspero, pero José ayudó. José le dio de comer a un montón de gente que necesitaba en esa época. Porque muchas veces también he escuchado que muchos dicen, José prosperaba. Sí, José prosperó. Dios le hizo prosperar, pero alimentó a una cantidad de gente impresionante. Ahora vos estás prosperando. ¿A cuánto estás alimentando? ¿A cuánto estamos alimentando? Me he dado cuenta que he estado en falla con Dios. Y eso es algo que nosotros debemos darnos cuenta. Dios nos llama en esta época a justamente a ser diferentes. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga como iglesia, para que este evangelio de la prosperidad sepamos que Dios nos da, pero justamente para bendecir, para ayudar a muchas personas. Vamos a orar allí donde estamos, aquí juntos, y vamos a inclinar nuestro rostro, tener una palabra de oración. Querido Padre, Señor, gracias porque Tú nos enseñas, Señor. Tú nos quieres llevar al cielo. Tú quieres que podamos ser parte de esa vida eterna. Que todos buscamos, Señor. De alguna u otra manera buscamos porque queremos vivir más tiempo aquí en la tierra. Porque queremos ser parte. Pero no sirve de nada, Señor, si yo leo Tu palabra y vengo a la iglesia. Soy un joven próspero. Porque Tú has bendecido las generaciones anteriores a mí, Señor, de nada sirve, porque esas riquezas no fueron mías, no son mías, son Tuyas. Señor, en esta noche quizás le estamos hablando a alguien que está pasando por una necesidad material, Señor, y quiero pedirte para que Tú le animes y para que él vea de que a pesar de su fidelidad y él pueda estar pasando por una necesidad, que él también pueda acercarse a nosotros y contarnos su situación y que nosotros podamos ser conmovidos por Tu Espíritu para ayudarlo, Señor. Es nuestro hermano, es nuestro vecino o es alguien que se conecta, que no sabemos de dónde se conecta y está teniendo ese problema, Señor. Ayúdanos a cambiar esta visión, Señor, de tener ese corazón sencillo, ese corazón humilde, para poder ayudar a las personas. Así como José, Señor, prosperó para que muchas personas puedan ser alimentadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esto y sobre todo, cuando vengas en Tu reino, Señor, tennos en cuenta, Señor. Perdona nuestra falta y ayúdanos mientras vivimos aquí a poder ser Tus seguidores fieles, Señor. En Tu nombre, Jesús. Amén.